Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast Kingdom Vision. Aquí está Matt Parker hoy, de nuevo solo, y quería darles la bienvenida a la semana 11 o episodio 11. Hoy, trataremos sobre la rebelión de la humanidad. Vamos a estar hablando sobre la Torre de Babel. Y esto es algo de lo que hablamos bastante en el podcast, no necesariamente de este texto o de varios textos, ya saben, de Génesis y esas cosas. Pero es algo de lo que sí hablamos con frecuencia. Y es esta idea de que Dios tiene un plan, Dios tiene un camino por el que quiere que vayamos, en el que quiere que se construya su reino. Y simplemente tenemos esta propensión a construir nuestro propio camino, a hacerlo nuestro, para nuestros propios fines. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que no se vayan, y volveremos enseguida para compartir un poco más sobre eso hoy. Bienvenidos de nuevo. Antes de hablar sobre la Torre de Babel y la rebelión de la humanidad, quiero comentar un par de cosas importantes antes de empezar. Número 1. Este es el mes de marzo, que es nuestro mes de sorteo de Biblias de la locura de marzo cada año en el mes de marzo. Todo lo que recibimos que va más allá de nuestros requisitos básicos y facturas y todo eso que tenemos que pagar cada mes. Lo destinamos a un sorteo de Biblias. Y nos hemos asociado con varios ministerios diferentes este año. Ya hemos dado algunas a Menanlichta allá en Baxachi. Hemos dado algunas a Hunger for Love, que trabaja con la iglesia bajo el puente. Tenemos varias más en lista. Ya entregamos algunas a la iglesia vaquera Crossbrand para su ministerio de personas sin hogar, sus bolsitas de bendición que reparten. Hemos recaudado unos $1,100 hasta ahora en donaciones especiales que la gente ha enviado para este fin. Así que les pido que oren por eso. Y si el Señor los guía a donar para el sorteo de Biblias de la locura de marzo, literalmente el 100% de lo que recibimos por encima de nuestros gastos va a ese sorteo. Creo que el año pasado pudimos regalar unas 1,500 Biblias, lo cual ha sido la norma durante los últimos años. Así que los invito a participar. Además, en cuanto al ministerio, si pudieran considerar en oración apoyarlo, es un ministerio sostenido por oyentes y espectadores. Y principalmente, la mayor parte la hacemos algunos de nosotros internamente. Pero no cobramos salarios ni nada por el estilo. El 100% de cualquier donación que den irá directamente al ministerio y a proveer contenido, cursos en línea, la aplicación, materiales, conferencias, todo eso, nos ayudará a hacerlo. En ese sentido, estamos a punto de terminar y lanzar otro curso. Hace varios años, de hecho, hablando con algunos familiares míos que cuidan de adultos mayores. En el contexto de ser padre de alguien que, cuida a un niño con discapacidad, constantemente nosotros, estamos por lanzar un curso, y aún no estoy seguro de cómo se va a llamar, por ahora. Se llama asistencia en las pruebas, pero hablará de cómo se ve, y lo que significa, simplemente caminar y ser fiel en una situación de cuidado a largo plazo, donde eres el cuidador o más en general. Solo cuando la vida es una presión constante, no mejora, simplemente hay situaciones en tu vida que son como son. Son duras y difíciles, pero echamos un vistazo a una respuesta bíblica de cómo mantener tu fe firme en las pruebas y la aflicción. Así que van a querer, echarle un vistazo. Debería salir para finales de mes. Y, así que mantengan eso en su radar. Esta semana hemos estado hablando en la semana 11 sobre la Torre de Babel, sobre la rebelión del hombre. Hablamos la semana pasada o hemos hablado en el pasado, sobre la rebelión espiritual, que nos trajo la violencia y el caos y las, ya saben, las cosas antes del diluvio. A través de estos seres espirituales, tomando para sí mismos esposas de seres humanos. Esta semana tratamos con la rebelión del hombre. Y Dios le dio a Noé, como le dio a Adán y Eva, el mandato de salir, de ir por toda la tierra y someterla, de ser fructíferos y multiplicarse, dispersarse, llenar la tierra. Pero a la manera humana, pensamos en una mejor forma, en lugar de salir y llevar su nombre y engrandecer su nombre en el mundo, pensamos que sería una gran idea quedarnos juntos y hacernos de un nombre, ya saben, construyendo esta torre. Y así,
Nosotros vemos eso en este texto donde simplemente estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos llamó a hacer. Y una de las cosas de las que quiero hablar con mis compañeros hoy, que no pudieron estar aquí, fue donde vemos esto ahora. Y una de las cosas que han visto en los devocionales de esta semana, especialmente en la iglesia norteamericana. Al decir iglesia occidental, incluyendo a Europa y países desarrollados, me refiero específicamente a la iglesia estadounidense y su modelo de mega iglesia. Tenemos la idea de que más grande es mejor, y no es que lo grande esté mal. O sea, vamos a una iglesia muy grande y no es que ese sea el problema. El lío es si eso te define. Y pierdes de vista el reino, y pierdes de vista las misiones, y pierdes de vista el salir al mundo. Y simplemente construir nuestra propia estructura, eso es contrario a lo que Dios querría que hiciéramos. Y, como que pensamos que una vez que llegamos a este lugar de ser ya sea grandes o influyentes, ahora hemos llegado a un punto donde podemos hacer un ministerio real y realmente tener un impacto. Esta semana hablamos de cómo eso revela una brecha en nuestra forma de pensar sobre la soberanía, grandeza y poder de Dios. Y nos hace centrarnos en nosotros mismos, donde empezamos a creer que somos la gran cosa. Que somos nosotros los que podemos hacerlo todo. Y pasamos mucho tiempo tratando de construir esta estabilidad a nuestro alrededor. Hay algunas estadísticas extrañas, bueno, más que extrañas, son asombrosas hoy en día. Y pueden buscarlas en ChatGPT o donde sea, sobre el promedio de dinero que una iglesia gasta en personal y edificios frente a misiones y alcance. Es realmente impactante, de verdad lo es. He leído informes en el pasado donde entre el 80 y el 90% de los presupuestos de muchas iglesias son internos, para edificios, mantenimiento, personal, y no tanto para el alcance o el apoyo a ministerios de la iglesia, sino más bien para la estructura e infraestructura real de la propia iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso con la Torre de Babel? Bueno, va de la mano con esta enseñanza que damos mucho sobre Betel y Peniel, la casa de Dios frente al rostro de Dios. Parece ser nuestra tendencia como seres humanos, construir nuestra propia forma de hacer las cosas, usar lo último en investigación de mercado, o descifrar cómo hacer cosas que creemos que tendrán éxito en nuestro grupo demográfico o en nuestra zona del país. O, lo que sea, nuestra denominación, en lugar de enfocarnos y gastar nuestros recursos y energía en lo que Dios quiere que hagamos y como Él dijo que debemos construir. Hablamos esta semana en el Salmo 67 sobre que parte de ese enfoque es cuando Dios nos bendice, el propósito de su bendición. En la historia de Babel de esta semana, Él nos bendijo con autonomía, libertad y una nueva oportunidad. El propósito de esa bendición y autonomía era llevar su nombre al mundo entero, pero simplemente decidimos que no lo haremos. Como que preferimos hacer lo que nosotros queramos. Y muchísimas veces, cuando recibimos una bendición como iglesia, persona o familia, buscamos formas de consumir esa bendición en nosotros mismos. Ya saben, oye, me dieron un aumento en el trabajo este año. En vez de ver cómo seguir ayudando o apoyar un ministerio, buscamos auto, bote o casa mejor. No somos tan. No siempre es tan obvio ni ostentoso. Pero debo parar y preguntarme qué tanto analizamos el proceso de, ok, Dios me ha dado una bendición, ya sea financiera, de tiempo o una habilidad. ¿Estamos enfocando esas cosas en el Evangelio y en el reino, o solo en el consumo propio? Porque eso no era lo que Él tenía planeado. Incluso en esta historia, su intención era que su bendición y misericordia se extendieran. Y incluso hablaste, creo que fue ayer, el jueves. Tuvimos una devoción sobre la gran inversión. Saben, Dios había dicho, y así fue como lo hizo. Él revirtió nuestra rebelión. Él había dicho, vayan y hagan, y decidimos quedarnos y construir. Y entonces Él dijo, ¿saben qué? No van a hacer eso. Confundió nuestras lenguas y nos dispersamos. Ahora, la próxima semana, en la semana 12, me viene un bostezo. La próxima semana, en la semana 12, hablaremos de lo que pasa tras un tiempo. Cuando Él nos dispersó por las naciones, y vamos a ver cómo gobernó esas naciones y cómo las estableció.
y luego qué fue lo que salió mal. Incluso en eso también. E incluso adelantándonos, vamos a ver un poco de cómo en Babel, Dios vio nuestra rebelión. En lugar de ir y cumplir el mandato, nos quedamos y construimos algo propio, nos hicimos de un nombre. Así que Él dispersó nuestras lenguas. Pero podemos adelantarnos hasta Hechos 2 y ver dónde Dios comienza realmente a revertir este juicio que nos impuso. En Babel con nuestras lenguas. Y ahí es donde vemos cuando vino el Espíritu, estas santas. Estas lenguas de fuego, como se les llamaría, donde la gente hablaba y oía en idiomas que antes no conocían. Así que en Babel, tenemos esta confusión de lenguas que nos obligó a la obediencia. Y luego en Pentecostés, tenemos esta unidad de lenguaje que nos equipa para obedecer. Y así ven cómo estas dos historias se entrelazan de alguna manera. Y el propósito de esta semana era, de nuevo, poner otra pieza en el rompecabezas, este arco que abarca lo que Dios comenzó, cómo nos rebelamos y lo rompimos, y cómo Él sigue redimiéndolo. Y es fácil ver la confusión de las lenguas simplemente como el juicio de Dios. Y lo fue. Pero al igual que con el diluvio, que también fue el juicio de Dios, hay también un elemento de misericordia, protegiéndonos de nosotros mismos. En uno de los escritos de esta semana, dije que Dios vio que no había nada que pudiéramos lograr. Bueno, esa moneda tiene dos caras. Sí, podríamos haber logrado grandes cosas juntos, pero también podríamos haber, como hemos mostrado un patrón de hacer, traído cualquier cantidad de elementos de destrucción y maldad sobre nosotros mismos si se nos dejara sin control. Y así que Él simplemente lo detuvo, y dice, no, quiero que salgan, así que voy a obligarlos a salir. Incluso vemos un indicio de esto en Jerusalén, en esa iglesia del primer siglo donde Él dijo, ya saben, se supone que deben salir, y no lo hicieron. Así que permitió que llegara la persecución a Jerusalén y envió a esa iglesia de Jerusalén fuera, que es cuando la iglesia gentil realmente comenzó a despegar. De nuevo, es un reflejo en el Nuevo Testamento del mandato original del Edén. Belevén. Y así, queríamos pintar este cuadro de que esta no es solo una historia aislada. Esta es la rebelión humana, diciendo, sé lo que dijiste que quieres que hagamos, Dios, pero creo que lo haré a mi manera. Y luego lo hacemos, y es desastroso, y es potencialmente dañino para el mundo, y no cumple el propósito del reino. Y afortunadamente, Dios tiene suficiente gracia y Dios tiene suficiente sabiduría para intervenir y protegernos de nosotros mismos. Así que las preguntas con las que cerramos esta semana, para que tú y yo respondamos es, ¿en qué parte de nuestras vidas estamos construyendo nuestras propias torres de Babel? ¿A qué te refieres con construir nuestras propias torres de Babel? Me refiero a, ¿de qué maneras estás construyendo? ¿De qué maneras estoy construyendo cosas que nos den renombre? Tal vez sea en nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestras vidas personales. ¿En qué punto nos preocupa más nuestro nombre de lo que nos preocupa el nombre de Dios? Yo, seré franco y honesto contigo. Veo esto mucho en diferentes iglesias. Nuestro ministerio ha estado involucrado en iglesias antes donde queríamos ponernos a disposición para el servicio. O tal vez venir y dar una capacitación. Al liderazgo le encantó la idea y el ministerio. Pensó que era genial, pero dudaban muchísimo en pedirnos ayuda. Porque tenían miedo de que su nombre no estuviera en ello. Hasta el punto de que hemos hecho material específicamente para el mismo material, pero para esta iglesia con su portada, porque les preocupaba su nombre, su mercadotecnia. Ese es el pecado de Babel. Ese es el patrón de pensamiento y la lógica de Babel que salió mal. Estoy muy agradecido, con Mika aquí en Crossbrand porque es un gran pensador del reino. Si tiene un grupo de personas o alguien que, y nosotros incluidos, ya sabes, que tienen un nicho o tienen un talento o un don. Y es exitoso y tiene frutos. Él simplemente lo apoya y usará eso en el cuerpo. Y los animará a salir y a hacer y a estar fuera de los muros. Esa es una mentalidad del reino. Esa no es una mentalidad de Babel. Tantas iglesias y personas. Sin embargo, hoy en día tenemos esta mentalidad de Babel enfocada en nosotros, en hacernos un nombre y en construir estructuras para hacernos ver como alguien asombroso en lugar de hacer que Dios sea el que se vea asombroso. Así que te invito a hacer una auditoría interna. ¿Dónde estás? ¿Tu iglesia y ministerio? Nos inquieta. Y es que incluso en Crucibles Fide,
nosotros decidimos tomar ciertas medidas para dejar que el Señor guíe, que Él haga y construya. Si lo convierte en una sensación viral, genial. Pero si solo tiene 10 o 15 o 20 o 30 o 100 personas fieles a las que hemos podido ministrar, que así sea. Si alcanzamos un hito esta semana, ahora somos poco más de 800 usuarios 10 en nuestra aplicación. Hace apenas unos meses, éramos 200. Así que Él está bendiciendo, y eso es genial. Pero está bien si no es así. No se trata de eso. Y ese es realmente el mensaje. No se trata de hacernos un nombre. Se trata de enaltecer el nombre de Cristo y difundir eso. Así que espero que hayan sacado algo de las lecturas de esta semana. La próxima semana, semana 12, trataremos la desheredación de las naciones, que es algo más de juicio, que no proviene de la rebelión de la humanidad, sino, una vez más, de una rebelión espiritual. Ha habido varias rebeliones importantes en las Escrituras. Y aquí viene otra. Y veremos cómo eso impacta incluso lo que está sucediendo en el mundo hoy. Nuevamente, les pido que oren para apoyar al ministerio. Pueden ir a thecruciblesfire.org/donar, o pueden ir a la aplicación a la pestaña de donaciones abajo a la derecha. Y hacerlo de esa manera. No olviden que es la locura de marzo para el sorteo de Biblias durante todo el mes de marzo. Y también les pediría que entren en la aplicación, busquen en la academia. O vayan a academy.thecruciblesfire.org, y allí también podrán ver todas nuestras ofertas académicas. Todo está en línea, y es gratis para ayudarte a convertirte en un discípulo. Queremos ayudarte a aprender a enseñar a otros, aprender, enseñar, repetir. Lema, 2 Timoteo 2:2. Gracias por venir hoy, hasta la próxima.